Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Amados, leímos un pasaje largo, Lucas capítulo 15, 32 versículos. Y Lucas 15, habla de una de las parábolas más populares que tal vez habemos podido escuchar. La parábola del hijo pródigo es una de las parábolas que se han hecho películas, libros, documentales, inclusive el mundo hace alusiones al hijo pródigo de manera secular en referencia a esta historia. Tanto ha alcanzado esta parábola. Es importante que veamos el capítulo 15 completo de Lucas para nosotros poder entender su contexto y poder ver qué es lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, ha inspirado a Lucas para que esta palabra que está aquí ministre a nuestros corazones. Ministre la vida del creyente, pero ministre también a la vida de aquel que todavía no le conoce. El Antiguo Testamento tiene múltiples pasajes que habla de cómo Dios va a reunir su pueblo, cómo los va a salvar y cómo va a festejar entre ellos. De hecho, vemos en el libro de Éxodo cuando Dios mismo liberta al pueblo de Israel de Egipto, celebra la obra maravillosa que Dios mismo hizo sobre su pueblo, libertándolos a ellos del cautiverio y de su sufrimiento. Y lo vemos así a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora, tenemos múltiples pasajes proféticos hablando específicamente de una libertad que Dios mismo va a reunir de todos los confines de la tierra a su pueblo, aquellos a quien Él ha determinado salvar. Tenemos uno de los pasajes como en Jeremías 32, que dice: he aquí, yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y les haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Pero cuando llegó ese momento de que Dios comenzara a reunir a su pueblo en la persona de Cristo, muchos no entendieron. Muchos tenían una imagen distorsionada del carácter de Dios, de cómo eso lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque no conocían su carácter. Tal vez sabían bastante de Él, pero no le conocían. Conocían bastante de las obras que había hecho anteriormente, pero no entendían cuáles eran sus motivaciones. Y es aquí, en Lucas capítulo 15, que Jesús muestra el carácter de Dios y nos enseña cómo es la gracia a los ojos del Padre. ¿Cómo es la gracia a los ojos del Padre? Y precisamente ese es el título del sermón de esta tarde. Gracia a los ojos del Padre. Estamos en el Evangelio de Lucas. Lucas, les recuerdo que no fue uno de los discípulos de Jesús. Lucas está documentando en el capítulo 15 un evento en el tercer año de ministerio de Jesús. En la cuidadosa investigación que Lucas está haciendo, él comparte la reprensión de Jesús en contra de los hipócritas religiosos ante el sábado, ya desde Lucas 13. Y estaba de camino hacia Jerusalén, y de camino pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén, como vemos en el versículo 22 del capítulo 13. Y mientras continuaba su trayectoria, Jesús
come en casa de uno de los principales fariseos y ellos observaban cuidadosamente cada cosa que Jesús hacía. No era porque estaban pendientes, asombrados para ellos recibir, sino que estaban buscando cada detalle para acusarlo, para condenarlo. Pero los fariseos no eran los únicos que lo seguían a Jesús, sino que grandes multitudes a Jesús acompañaban. Y él, Jesús, les dice a esta multitud, esto es en el capítulo 14, hermanos, si no están dispuestos a amarme a mí, Jesús, por encima de todos los demás, por encima de todas las cosas, no podrán ser mis discípulos. No podrán ser mis discípulos. Le está hablando a los religiosos, pero también le está hablando a los pecadores. Son palabras fuertes. Y aún así, el versículo 15 dice que el capítulo 15, verso 1, dice, que es parte de nuestro sermón, destaca que muchos publicanos y pecadores se acercaban para oír a Jesús. ¡Qué maravilloso! Palabras fuertes de Jesús y aún así, publicanos, que los publicanos son recaudadores de impuestos, y mientras vaya avanzando en el sermón van a ver que intercaladamente voy a utilizar ese mismo término, recaudadores de impuestos o publicanos, es lo mismo. Ellos se sentían atraídos por el mensaje que Jesús estaba dando. Era esa luz de gracia irresistible que no podían parar de escuchar. Necesitaban acercarse a él. Es importante, hermanos, que nosotros prestemos atención a estos versículos 1 y 2, ya que estos versículos no responden el contexto de todo el capítulo 15. Estos versículos 1 y 2 nos responden cuál es el contexto completo de lo que está sucediendo en el capítulo 15. Este compartir con los recaudadores de impuestos y pecadores causaba un furor entre los religiosos, fariseos y escribas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué causaba tanta ira? ¿Qué tienen estos dos grupos de personas que producía en los escribas y en los fariseos tanto odio? Porque murmuraban, y la palabra de murmurar era que entre los dientes decían, ¿cómo es posible que él esté comiendo con ellos y pasando tanto tiempo? Nosotros pensamos que los recaudadores de impuestos es como lo que tenemos hoy día en el tax. A nadie le gusta que le cobren. Díganme quién le gusta que le cobren. A nadie. Nadie le gusta pagar. Y esto ha sido por toda la historia. Pero en este tiempo, los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran despreciados por los judíos porque los veían como traidores de la nación y apoyaban quienes los oprimían. Hermanos, en aquel tiempo, los romanos en aquella época gobernaban de una manera, pero gobernaban despiadadamente, abusiva y horriblemente. Mataban mujeres, violaban, mataban niños, robaban inclusive esas ciudades que supuestamente ellos guardaban. Y ante todo eso que ellos hacían, cada persona que pagaba impuestos sabía que era para el sostenimiento de estos que los violaban, que los oprimían, y nadie los podía tocar. ¿Cómo ustedes creen que ellos se deben de sentir cuando alguien de su propio pueblo y de su propia nación decidía trabajar para ese gobierno que sustentaba una milicia tan malvada y perversa? Ellos se sentían completamente traicionados. No tan solo los judíos religiosos, sino también los liberales. Para añadir a esto, como que no termina ahí, los recaudadores de impuestos mentían, robaban y le quitaban los bienes por encima
de lo que debían para enriquecerse ellos mismos. Entonces, no tan solo les robaba la milicia, sino que los mismos recaudadores de impuestos les robaba a su propio pueblo. Cada vez que ellos no podían pagar, cambiaban las reglas. No era un 10%, no, eso cambió, el César ahora es un 20%. Todo para una parte para mí y otra parte para el César. Lo vemos en Lucas capítulo 3, verso 12, cuando Juan el Bautista vienen ante él unos recaudadores de impuestos y le decían, queremos ser bautizados, ¿qué podemos hacer? Y él les dice, no exijan más de lo que se les ha ordenado. En Lucas capítulo 19 vemos la historia de Zaqueo, que es más adelante, que en arrepentimiento Zaqueo mismo le dice a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Era parte de los recaudadores de impuestos mentir y robar abusivamente a aquellos que estaban en necesidad. Los publicanos o recaudadores de impuestos estaban catalogados en una escala completamente diferente. No podían ser mezclados con los pecadores. De hecho, decían los mismos fariseos que habían pecadores, prostitutas, ladrones y recaudadores de impuestos en una categoría completamente aparte. Y junto a ellos con todos esos perversos. Los pecadores era ya un término más general. Estos podrían ser la gente más común, la gente que no sigue la ley de los fariseos, aquellos que no estaban ritualmente limpios, los que no seguían la ley de Moisés, o personas que no están caminando en los senderos de Dios. Y aquí estaban los ladrones, los adúlteros, los lisiados, que eran una representación de personas que estaban pagando las consecuencias físicamente de su pecado. En el Antiguo Testamento se daba por sentado que nadie del pueblo de Dios se podía juntar con pecadores. Pero los fariseos y los escribas extendieron esto mucho más allá, exageraron la línea. A tal punto que no los recibían, no les daban la bienvenida, no podían comer con ellos. Porque esto implicaba para ellos que estaban teniendo comunión con ellos. Y es aquí que Jesús está asociándose con ellos. Estas personas que son rechazadas. Esto no debe de sorprender a los fariseos porque no es la primera vez que Jesús está con escribas y con fariseos. Múltiples veces Jesús compartía con recaudadores de impuestos y pecadores. Pero cada vez que lo veían, no podían controlar y evitar el airarse contra Jesús. Lo vemos en el capítulo 5, en el versos 30 al 32, que dice, y los escribas y fariseos, al igual que ahora en el 15, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Jesús les responde, les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el propósito por el cual Jesús se reunía con ellos, a llamarlos. ¿Para qué? Para que estos pecadores se pudiesen arrepentir de sus pecados. No era una mera relación social. Lo hacía, pero los llamaba al arrepentimiento. Y los fariseos y escribas, hombres que se conocían y se memorizaban la Torá, que son los primeros 5 de los libros del Antiguo Testamento, personas que a sus ojos seguían la ley de Dios al dedillo, eran personas ultra santas, la élite de la santidad y de la pureza, y medían su santidad, se comparaban continuamente con aquellos que no seguían la ley para enorgullecerse y ellos autoexaltarse de cómo estaban delante de Dios. Y cuando no veían a alguien así, lo criticaban y lo condenaban y lo humillaban. Entonces, gruñían de odio ante Jesús. ¿Cómo es posible que
este hombre que se hace llamar el Hijo de Dios, este hombre que hace todas estas proezas, reciba y coma con ellos. No podían explicarse. Y es en este contexto que Jesús les dice esta parábola. Precisamente el verso 3 dice que les dice esta parábola de manera, esa palabra parábola lo hacen de manera singular. Pero Jesús le da 3 historias. Esto es como si estuviésemos viendo una película, hermanos, que hay 3 escenas completamente diferentes, pero cada una de ellas está llevando el mismo mensaje. Hay un mensaje central en cada una de estas historias. Y en cada una de estas historias, ¿cómo vemos la gracia a los ojos del Padre? Son 2 puntos simples. El primero es Él, es Dios quien busca y encuentra. Es Dios quien busca y encuentra. Pero otro punto es que es Dios quien restaura y celebra su gloria. Es Dios quien restaura y celebra su gloria, la obra que hizo en estas personas perdidas. Estas 3 historias nos enseñan algo del carácter de Dios que nosotros debemos de prestar mucha atención en esta tarde. El enfoque específico en este pasaje que nos presenta Lucas, queremos estar claros con esto, no es que Dios es como un pastor, como una mujer o como un padre. Ese no es el enfoque de Lucas 15. Aunque sí hay otros pasajes que sí muestran a Dios como un pastor, un buen padre, ese no es el propósito en esta parábola. La analogía central que está llevando Lucas en esta historia es la actitud, el carácter, las acciones y la disposición de Dios. Y eso es lo que se lleva a lo largo del capítulo 15. El mensaje que debemos de ver claro es que si estas personas, el pastor, la mujer y el padre, están dispuestas a hacer lo que están haciendo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? No debemos, como hemos explicado ya en otros sermones sobre las parábolas, sacarle una definición a cada detalle en estas historias, hermanos. Ya que en los primeros 2 versículos Lucas nos da la noticia de cuál es su propósito. Y es una respuesta a los gruñidos por el orgullo pensando que son dignos de una relación con Dios estos religiosos. En la primera historia vemos que un pastor con 100 ovejas y una de ellas se pierde y él la busca persistentemente. Cada oveja es de gran valor y el pastor sabía que era importante buscarla persistentemente hasta encontrarla. El amor de Dios se ve tan claro aquí por cada individuo que es tan grande que busca a cada uno y se alegra cuando lo encuentra. Así como el pastor tomó la iniciativa de salir a buscar las ovejas, Jesús también tomó la iniciativa de buscar activamente y encontrar las almas perdidas. Después de la oveja haber sido encontrada, la regresa a salvo y busca compartir su gozo con otros para que se gocen con él. Los escribas y fariseos podían entender este término sobre las ovejas porque representaba un valor monetario. Y Jesús les dice, ¿cuánto más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente? ¿Cuánto más gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente? La segunda historia es una mujer que había perdido una de sus 10 dracmas. Cada dracma representaba un día de salario.
Ella enciende la lámpara, barre y lo hace con diligencia, de una manera cuidadosa y ordenada para que no se le pase nada hasta poder encontrar esta moneda. Esta mujer no busca la moneda como yo la buscaría cuando mi esposa me manda a buscar algo en la casa. Ella me puede dar la instrucción y yo puedo ir 5 veces al lugar que ella me ha descrito. En la segunda tablilla, ahí frente, del lado de esa foto, ahí está. Y yo puedo encontrarme con eso y no lo veo. Si algunos de ustedes están sufriendo por eso, los entiendo. Y es mi esposa misma que tiene que entonces ir al destino y encontrarla. Si yo alguna vez encuentro algo de lo que ella me manda a buscar, ella hace una celebración gigantesca. Es un milagro de Dios. Ahora, esta mujer no lo está buscando como yo lo buscaba cuando estoy buscando algo perdido, sino que lo busca de manera diligente, continua, sin cesar, sin parar. Una vez encontrada, es tanto su regocijo que comparte su alegría para que otras se alegren con ella. Amados, estas 2 primeras historias que Jesús nos cuenta a nosotros muestran que ni la oveja ni la moneda perdida son los personajes principales de la parábola. El centro de cada historia es la búsqueda apasionada por encontrar aquello perdido y la celebración de encontrarlo y regresarlo al lugar que pertenece. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Qué nosotros podemos ver del carácter de Dios aquí? Es más que ese pastor que hace lo que sea necesario para ver su oveja perdida restaurada. Es el amor de Dios mucho más que el de la mujer que no está tranquila hasta recuperar esa moneda que representa el 10% de sus riquezas. Ella no escatimaría esfuerzos para recuperar lo perdido. Dios ama al perdido mucho más. Eso explica el ministerio de Jesús. Es la misión de rescatar al perdido, de volver a los pecadores a una comunión con Dios mediante su muerte en la cruz y su resurrección. El pastor y la mujer no escatimaron esfuerzos por experimentar la alegría de encontrar lo que se había perdido. Y Jesús no escatimó soportar el dolor y la humillación de la cruz por la alegría de ver a las personas perdidas de vuelta a Dios. Así como la oveja y la moneda no aportaron nada en su rescate, excepto haberse perdido, nuestra única esperanza de ser salvos es que Dios mismo haga el 100% del trabajo de buscarnos. No podemos aportar nada. Dios se regocija, deleita y celebra el encontrar al perdido. Es un gozo celestial y público. Este gozo es producido, ¿ustedes saben por qué? Por el arrepentimiento y la restauración. Arrepentimiento y restauración. Somos nosotros tan afortunados que el amor de Dios esté arraigado a su propio carácter, porque si estuviese sujeto a nuestra bondad y obediencia, cambiaría de la noche a la mañana en cualquier minuto. Pero el amor de Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, en esta tercera historia, Jesús expande la verdad que nosotros vimos en las primeras 2 sobre la moneda y la oveja perdida. Aunque es mucho más larga que las 2 que preceden, aborda la misma situación y amplía los mismos principios para ver la gracia a los ojos del Padre. ¿Cuáles son esos principios? Es Dios quien busca y encuentra al perdido.
Y es Dios quien restaura y celebra su obra en el creyente para su gloria. La historia comienza con el hijo menor pidiendo a su padre parte de la herencia que le corresponde. Lo peculiar aquí no es la petición, sino el hecho de que él lo quiere antes de que su papá se muera. El hijo menor lo que está comunicando es que quiere romper todos los lazos que lo asocien con su familia y quiere vivir su vida como si su padre ya estuviese muerto. Que un hijo te diga, ya, es como si estuviese muerto para mí, déjame vivir la vida que yo quiero vivir. Esto era una petición humillante y que manchaba la imagen del padre. Era irrespetuoso y expresaba una falta total de amor y gratitud hacia aquel que lo había sostenido y le había provisto por tanto tiempo. El joven quería su propia libertad para dejar la familia y satisfacer sus propios deseos egoístas. Y no quería rendir cuentas. Esta acción que el joven tomó simboliza la necedad de un pecador tratando de huir de Dios y no quiere ser responsable de sus acciones. Esa diversión que buscaba el hijo y que nosotros vimos no le duró mucho. Él lo pierde todo, no tiene familia y ni dinero. Y habiéndolo ya perdido todo, cayó una hambruna en donde está él mismo viviéndolo y se ve por primera vez en necesidad. Y para poder comer algo, entonces decide trabajar apacentando, alimentando cerdos. ¿Qué tiene de malo eso? Cada trabajo es honroso. Pero se nos olvida que en aquel tiempo, para la cultura judía, el apacentar cerdos era algo impuro. Eran ordenanzas que se habían establecido ya en el Antiguo Testamento, donde estaba prohibido que un judío tuviese algún tipo de contacto con los cerdos. Y aquí llega al punto el hijo menor, donde inclusive desea comer hasta la comida de los cerdos. Jesús quiere pintar claramente una imagen, y esta imagen es qué tan bajo había caído este joven. Como si le estuviese diciendo a los fariseos y a los escribas, piensen en lo más bajo que alguien puede hacer, esta persona lo hizo. Las decisiones que el joven toma una detrás de la otra, como vemos aquí en esta historia de las parábolas, es un reflejo de lo que Romanos 8 nos dice de lo que es la descendiente espiral del pecado. Un pecado te lleva a otro pecado y llega el momento en donde tú ni siquiera sabes cuán hundido y sumergido estás en toda tu pecaminosidad. Esto no significa que de la única manera que alguien puede venir a los pies de Dios es que tenga que verse en un dolor y sufrimiento, sino es la imagen de qué tan sumergido estás en el pecado. Hay personas que viven muy bien, tienen mucho dinero, y no están pasando necesidades de acuerdo al mundo, pero aún así están sumergidas en tanto pecado que no lo saben. Esto nos muestra lo lamentable de los deseos de un pecador, hermano. Y lo gráfico y la desesperanzada realidad que vive cada pecador. Pecar contra Dios es rebelarse contra tu Creador, manchar su imagen de la misma manera que manchan la imagen del Padre.
despreciar su amor y rechazar su voluntad. Quieren tomar las bendiciones de Dios que Él les ha dado, pero las quieren despilfarrar en una vida de solo glorificación personal y lujuria desenfrenada. Pero de repente comienza a tener este joven una claridad de pensamiento. Y vuelve en sí. Fíjense que Jesús no les está diciendo cuando llegó al final de sus recursos. O no dice, o cuando llegó a los límites de la ciudad, sino volviendo en sí. Reflejando que él estaba desajustado hasta el punto que ni siquiera se conocía a sí mismo. Y comienza a pensar y a meditar en la bondad y generosidad de su padre. Que aún los jornaleros tienen abundancia de comida. Entonces, en esa realización de su padre, su generosidad y su gran bondad, él reconoce y comunica: he pecado contra el cielo y contra ti. Y planifica lo que le quiere decir al padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Queriendo regresar al padre, arrepentirse de su egoísmo y orgullo, sujetarse y vivir de la manera que tenga que sujetarse solo para estar cerca del padre, porque aún no siendo su hijo, regresando como su siervo, sabe que va a recibir bondad y generosidad. Esto, hermanos, es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Él se da cuenta de su pecado, lo confiesa y anhela su relación restaurada con Dios. Esto no es que él dice, me equivoqué, o me han encontrado en la falta, o cometí un error, no calculé bien las finanzas. Eso es remordimiento. Y la Biblia hace una clara distinción entre lo que es remordimiento y arrepentimiento. Vemos en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Y sin dejar pesar, ya no te carga. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento te lleva a la salvación, pero el remordimiento solo te lleva a una tristeza pasajera que no produce cambios. El joven se ve a sí mismo y a sus pecados a la luz de la bondad de la grandeza de Dios. Conoce él mismo su propia depravación y renuncia a cualquier pensamiento que lo quiera llevar de vuelta atrás. Está dispuesto a conformarse con ser un siervo en la casa de su padre. Él sabe que por su pecado no puede pretender ser hijo. Él sabe que no se lo merece. Lo mismo ocurre con el verdadero arrepentimiento. El hombre o la mujer que se vuelve a Dios comienza a ver a Dios como nunca antes lo había hecho. Comienzan a reconocer la grandeza del amor de Dios. Comienzan a ver su carácter generoso. Comprenden la santidad de Dios y la miseria de su propio pecado. Ellos mismos se rebajan el que se arrepiente. Se humillan. Porque saben que Dios es generoso y no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Aquellos que acuden a Él. Pero saben que sus pecados son grandes, así que no le exigen nada a Dios. Solo claman por misericordia. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento, aunque se ve en eso humillante, es hermoso. Es hermoso
porque ve la hermosura de Dios de la misma manera que el joven hijo ve de su hijo, de su padre, con maravilla, con esperanza, con gozo, con deleite, donde no va a estar sufriendo. Es el cielo se deleita, es en ese momento que el cielo se deleita cuando valora el carácter y la naturaleza de Dios, que es reconocido por aquel que ha pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Al principio, cuando se lo estaba pasando bien, dijo, me alegro de que mi padre no puede verme. No lo entendería. Él no sabe lo que es deleitarse. Pero ahora en su quebranto, él mismo se resolvió ir a su padre para confesarle su pecado. Y el pecado fue contra el padre y que no es digno de ser llamado su hijo. Estas palabras del hijo menor que él planificó decirle a su padre, está estructurando un lenguaje, hermanos, que tanto los fariseos como los escribas, como los recaudadores de impuestos y los pecadores entendían bien claro. ¿Cuál va a ser mi paga? ¿Cuál va a ser mi penalidad? ¿Qué puedo hacer para ser restituido? Tengo que pagar toda mi deuda, todo lo que malgasté, todo lo que derroché. Y aquí los fariseos y los escribas estaban, oh sí, esta persona lo que se merece es que, sí, restáuralo, pero dale duro. Paga el precio. Pero Jesús, como decimos en Puerto Rico, le vuela la cabeza. Y cuando, vemos en el verso 22, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre, teniendo compasión por él, le muestra una acción de amor tan impresionante. Habiéndolo humillado, habiendo manchado su imagen, habiéndole faltado el respeto, él desciende al hijo y lo abraza y lo besa. Y cuando el hijo comienza a decirle lo que había planificado, le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo para. No le permite terminar eso que el hijo había predeterminado decirle al padre. Lo interrumpe. El padre lo restituyó inmediatamente a este joven, dispuesto a convertirse en siervo, a ser hijo suyo, ordenando al criado que le trajera lo mejor, la mejor túnica, que generalmente esto lo que representaba era ser un invitado de honor, un anillo que significaba la autoridad, que era parte de la familia, no como criado, y sandalias que lo hacía ver que ya no es esclavo y no es un pobre, sino que está calzado y es parte del hogar. Al matar el becerro que se estaba engordando para el momento, lo que se estaba preparando era un banquete especial. El padre no podía pensar en más ninguna otra celebración más adecuada para este evento. Su hijo estaba como muerto para él, pero ahora había vuelto a la vida. Él se había perdido, pero ahora había sido encontrado por el Padre.
Así como el pastor celebró al encontrar la oveja perdida en el verso 6 que habíamos leído anteriormente, y la mujer había encontrado la moneda perdida en el verso 9, este padre celebró al encontrar su hijo perdido. Aquí es donde el evangelio desafía toda expectativa humana. Pensamos que el hijo podría ser castigado y pensamos que el padre habría sido generoso con permitir que el hijo volviera a ser su siervo. Pensamos que el hijo podría tal vez y debería haber sido desheredado. Ha gastado toda la herencia. ¿Cómo puede volver a pedir algo? Pero esto es una imagen hermosa de Cristo. Es el Padre el que asume toda la humillación y la responsabilidad de los pecados de su Hijo. Asimismo, es de la misma manera que el Padre desciende, asimismo Cristo descendió para buscar al perdido. Asimismo que el Padre asume la humillación de su Hijo, asimismo Cristo asume la humillación del pecador. Asimismo, de la manera que el Padre le dice, denle vestiduras nuevas y vestirle, es Cristo y es por Cristo que nosotros recibimos vestiduras nuevas. Asimismo que le da un anillo y lo hace parte de su familia, también así nosotros recibimos las arras del Espíritu Santo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y es por Cristo que ahora los creyentes que hemos recibido esa salvación, esperamos con una esperanza tan hermosa ese banquete por nuestra salvación. Una celebración como nunca. El cielo encuentra tan hermoso el arrepentimiento porque devuelve la vida a los que habían pecado y habían muerto por el pecado. El arrepentimiento no tiene ningún obstáculo. Cuando te arrepientes, toda la carga, la ira de Dios ya es echada fuera porque Cristo la asumió por ti. Ahora, el hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música. ¿Y qué más oyó? Danza. Ahora vemos que entra en el escenario el hijo mayor y se encuentra en el campo, no en la casa, y hay una mega fiesta. Yo no sé ustedes, pero hay algo que es, hay fiesta y hay fiestas. Hay una diferencia. No es lo mismo decir, hay una fiesta en casa que hay una mega fiesta. Y esto sí que era una mega fiesta. Desde tal punto que el hijo mayor estando afuera escuchaba música, pero escuchaba también baile. ¿Quién escucha desde afuera a alguien bailando? Tanta celebración. Tanta celebración. El contraste entre estos dos hermanos no puede ser más marcado. Mientras uno abandonó a la familia para despilfarrar el dinero de manera vergonzosa, el otro se quedó sirviendo a su padre obedientemente. Había parecido que este hijo mayor sería un modelo, alguien a quien imitar. Pero cuando se entera del motivo de la fiesta que se celebra en la casa, se llena de una ira a tal punto que no quería participar de ese festín. Aquí hay un giro repentino. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta. El hermano menor que está dentro de la casa celebrando su relación con su padre, ahora es el hermano mayor que se encuentra fuera repentinamente, alejado de su padre. El hermano mayor que estaba todo el tiempo con su padre, ahora estaba lejos del hogar. Mientras que el hijo que se había apartado estaba dentro de la casa celebrando a su padre y su bondad. El verso 28 nos dice,
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar por él el becerro gordo, entonces le dijo, entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas mías son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Tanto el hermano menor como el hermano mayor estaban necesitados de la misericordia y la gracia del Padre. Si observan el versículo 30, miren cómo el hijo mayor, le habla al padre. Tantos años te serví, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro de gordo. Hermanos, esta manera que el hijo mayor le está hablando al padre no es de padre a hijo. Le está hablando como si fuese una relación de siervo a dueño. Está completamente distorsionada su relación. Y él se compara con su hermano menor. ¿Cómo el hijo mayor sabía que había derrochado su dinero con rameras? Los versículos anteriores no lo decían, pero estaba mostrando Jesús lo que el hermano mayor observaba, la pecaminosidad de su hermano menor. ¿Para qué? Para señalar todas sus faltas y compararse con él, justificándose. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre le está diciendo al hijo mayor: hijo, tú también estás invitado a tener una celebración por la fidelidad tuya si abrazas el arrepentimiento de la misma manera que tu hermano menor ha abrazado. La celebración es por medio del arrepentimiento y la restitución que el Padre le había dado. Lo tienes tan cerca de ti. Déjame explicarte. Mira cómo el Padre le explica. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos. Esta fiesta era necesaria porque estaba tu hermano muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Recordemos que la celebración es por el arrepentimiento y la restitución de aquel que estaba perdido y muerto, que lo reconoce, fue hallado y ahora tiene vida. Y el padre le está diciendo al hijo mayor: tú también puedes tener tu propia fiesta. Estás cerca de mí y el festejo está en que tú también te arrepientas de la misma manera que tu hijo menor, que tu hermano menor se arrepintió. Hermanos, esto es lo interesante de lo que es la rebelión. La rebelión puede tomar múltiples formas. Algunos se rebelan contra Dios con vidas inmorales, pero otros se rebelan contra Dios en la religiosidad, en actividades morales, pensando que eso satisface a Dios. Unos están diciendo: ya no te necesito, yo sé la pareja que yo quiero, yo sé el trabajo que yo necesito para poder pagar mis finanzas, yo sé cómo manejar mis finanzas, yo sé cómo llevar mi vida sexual, no te necesito, Dios.
Pero otros dicen, yo no te necesito. Yo sé que estoy bien porque cuando miro alrededor, otros están peor que yo. Comparándose con otros. Pero si todos nos comparáramos con Cristo, todos nos quedamos cortos en esa medida. Esto no significa, hermanos, que la iglesia no está llamada a confrontar. Para eso tenemos Mateo 18. Pero sí significa que tenemos que asegurarnos que no estamos viendo las cosas de una manera pecaminosa. Esto significa que estamos llamados a tener compasión y a orar por el hermano, a animar al hermano. Y cuando ves cambios, frutos de arrepentimiento, celebra junto a él esas evidencias de gracia en su vida en la iglesia. Podemos mostrar la imagen gloriosa de Dios cuando nos alegramos de la salvación de los pecadores. Y también podemos mostrar la imagen gloriosa de Dios cuando vemos la santificación progresiva en creyentes alrededor nuestro, en nuestra iglesia. ¿Has venido a Cristo? Si no has venido a Cristo, ¿te has identificado que vives de la misma manera que el hijo menor en un país lejano en este momento, lejos de Dios? Ven. Asimismo, como Dios está buscando al perdido, esta tarde Dios te está buscando a ti para que reconozcas tu pecado, que reconozcas que has pecado contra tu Creador y que necesitas su misericordia y su gracia para Él restituirte por medio del sacrificio que hizo Jesús, que murió y resucitó para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Eres creyente? ¿Te identificas con el hermano mayor? Que al final de la historia, en estos momentos, no sabemos cuál fue su destino. ¿Te has sentido que algunas veces te has comparado con otros hermanos y señalas su pecado, pero no miras el tuyo? ¿No miras tu rebeldía delante de Dios? Arrepiéntete. Dios te está extendiendo también gracia para que puedas mostrar esa luz irresistible de Cristo, la imagen que debe llevar todo creyente. No tengas remordimiento, por favor, porque va a ser pasajero. Muestra frutos de arrepentimiento que producen cambios continuos, contundentes en tu vida como creyente. Necesitas dejar de alardear tu bondad y exigir la bendición de Dios y simplemente disfrutar de su presencia. Hazlo, gózate, porque Dios se goza en celebrar el arrepentimiento de inconversos y también de creyentes que todavía pecan aquí en la tierra. Se deleita en eso. Con esto concluyo, hermanos. El arrepentimiento es gozo en el cielo y el gozo en la iglesia, y es un gozo en el pecador. Cuando llamamos a un hombre a arrepentirse, a una mujer, lo llamamos a un gozo y a una alegría. Nunca debemos de avergonzarnos de llamar a la gente con gozo eterno que satisface todas las partes interesadas. Llamar a una persona al arrepentimiento de su pecado es llamarla a reconocer su valor delante de los ojos de Dios. El pecado que lo fue destruyendo y lo tenía muerto, su dignidad, su valor, ahora por su arrepentimiento,
Dios lo ha hecho una imagen nueva, una imagen digna, la imagen de Cristo en cada uno. Es el arrepentimiento el que restablece tu valor. Es el arrepentimiento el que restablece tu valor. A lo que llamamos a la gente en el arrepentimiento no es simplemente a renunciar a los placeres de esta vida. Es a ganar a los mayores placeres del cielo. Anhelarlo, desearlo. Como cantábamos, ya no es para aquí, es anhelo las cosas del cielo y quiero vivir. Cada vez mis deseos se renuncian a este mundo, sino vivo para el cielo. Nuestro énfasis en el arrepentimiento no es tanto un énfasis en lo que se debe y no se debe hacer en una vida cristiana. Es más bien un énfasis en ver la vida como realmente es, incluyendo a Dios, viendo su voluntad, reconociendo cuáles son sus deseos, aunque sean los más mínimos detalles, incluir a nuestro Dios en cada una de nuestras decisiones. Es su relación única de alianza con Dios, en la que se llega a disfrutar de Dios para siempre, lo que convierte al cristiano. Es el arrepentimiento el que abre los ojos para ver y saborear y deleitarse a Dios. Cuando llamamos a una persona a arrepentirse, lo estamos llamando a lo que Dios encuentra hermoso y quiere celebrar. Ven a Cristo. Permanece en Cristo. Oremos. Padre, cuán maravilloso es la obra salvadora que tú has creado, Señor. Ciertamente estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada para nosotros movernos. Ninguna obra podíamos aportar excepto nuestro propio pecado, Señor. Pero tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu generosidad es tan inmensa que cuando vemos la obra de Cristo que descendió, se humilló a sí mismo y murió la muerte que nosotros nos merecemos, Señor. Lo hizo en mente sabiendo que eso nos restituiría contigo. Padre, si hay alguien aquí en esta tarde que no te conoce, Señor, sálvalo, rescátalo, sácalo de la situación en que se encuentra en este momento de muerte y tráelo a la vida, Padre. Clamamos por esas vidas, Señor. Que puedan ver tu generosidad y tu bondad y tu amor y que decidan vivir para ti, abrazar la obra de Cristo para ellos. Y Padre, ayúdanos a nosotros a no caer como el hermano mayor, mirándonos por encima de los demás, sino viendo a Cristo como nuestro norte siempre, reconociendo que aún hasta el último día en esta tierra no podemos vivir vidas perfectas, pero anhelamos vivir cada día una vida que te exalte, que te glorifique, que muestre más esa imagen de gloria de quién es el Padre. Queremos, Señor, deleitarnos y celebrar contigo en la salvación de otros y en la santificación de otros, Padre. Produce en nosotros ese gozo para continuar celebrando ese festín tan maravilloso y la esperanza del banquete que recibiremos cuando Cristo venga. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.